Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estaremos hablando sobre algo verdaderamente importante para nosotros como paraguayos. Hoy estaremos aprendiendo sobre lo que es nuestra historia, nuestro pasado y sobre los grandes héroes que tuvimos en nuestra dichosa época dorada. Primeramente estarán viendo algunas imágenes de nuestros queridos antepasados, unos verdaderos patriotas que pelearon por el Paraguay, que gracias a ellos hoy día somos lo que somos y tenemos que honrarlos cada vez que tenemos la oportunidad. A ustedes me ayudarán a adivinar cuáles son estos personajes. Primeramente tenemos a este, luego tenemos al segundo, también está este otro y también está este otro. Y no tiene que faltar el más importante de todos, el cual es el señor Mariscal. ¿Podrían completar conmigo la frase? Mariscal Francisco Solano López. Muy bien. Entonces, el resto de personajes que apareció, ¿me podrían decir quiénes son ustedes? Para ustedes, ¿quiénes son estas personas? ¿Fueron héroes para el Paraguay o no fueron? Bueno, yo les estaré contando un poco de su historia y ustedes tienen que decirme sus nombres. El primero era el señor Eduvigis Díaz, el cual fue un general importante en la guerra de la Triple Alianza y el cual fue muy destacado por sus actos patrióticos para proteger al Paraguay, el cual está, ¿dónde? ¿Qué dijimos al principio del video? ¿Sobre qué hablábamos? Sobre el Panteón de los Héroes. Y el señor Eduvigis Díaz se encuentra en ese lugar. Sus actos heroicos en la guerra de la Triple Alianza fueron los que lo llevaron ahí. Bueno, él se encuentra, sus restos se encuentran en el Panteón Nacional de los Héroes ahora, descansando junto con los otros que aparecieron en las imágenes, en quien se ven acá. Estos personajes históricos también tuvieron participación importante y, como dije, gracias a ellos hoy somos todavía una nación independiente y soberana. Después tenemos al segundo, el cual es el Mariscal José Félix Estigarribia. Muchos seguro ya escucharon de él, sus actos heroicos y también en qué año fue que tuvo participación en nuestra historia. Fue en el año 1900. ¿Me ayudan con la respuesta? A ver, 1930 ¿En qué año fue la guerra del Chaco? Ahí tienen la respuesta. 35. Muy bien. Mejor dicho, terminó en el 1935. ¿Verdad o no? Luego tenemos a este otro, el cual es el señor... se los dejo de tarea, al final del video estaremos viendo su historia. Luego tenemos a este otro y también al final del video estaremos viendo un poco más de su historia. Bueno, ahora estarán viendo un video del general y también mariscal José Félix Estigarribia, un discurso que tuvo el señor al término de la guerra para poder concluirlo de la mejor manera, ya que el Paraguay resultó victorioso en ese entonces. A continuación, este pequeño y breve discurso del mariscal José Félix Estigarribia. No niego que soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los horrores de la guerra, y en esa dualidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. No os extrañéis, pues, de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas, os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar.
pero debemos aspirar a la paz intrínseca, a ella que se nutre de nuestros deseos más íntimos, no a la paz transaccional y quebradiza de las fórmulas sin vida. Y hemos de convenir en que esa paz no parece estar de moda en los difíciles días de nuestro mundo de hoy. Nuestra civilización occidental semeja más la enorme maestranza de un ejército monstruoso listo para una campaña apocalíptica que aquel grandioso instrumento de elevación hermana y cultural con que soñaron sus precursores y voceros. La agresión y la agresividad permean todas las tendencias. Hay sectores enteros de nuestro planeta donde se cultiva el espíritu ciego de lucha despiadada y destructora como la única trayectoria imaginable para seguir adelante. Para una concepción en boga es un deshonor hacer el menor sacrificio en homenaje a la paz. Yo creo, sin embargo, que de tan funestas aberraciones estamos aún libres en América. De modo que nuestro deber consiste en evitar que la infección penetre y se haga carne en nuestro espíritu. No faltan tentativas continuadas y tenaces para arrastrarnos en el torbellino, trabajo de zapa que no desmaya, pero por eso mismo debemos vigorizar nuestras condiciones pacíficas para que la marea no prospere. América se hizo libre en la aurora de la democracia liberal y gracias a ella, y en ella tiene su hábitat político-social y la garantía de su porvenir. Si suprimimos de nuestra América el imperio de la libertad o la implantación de cualquiera de las tendencias extremas en pugna en nuestros días, habremos suprimido la mejor coraza de respeto que la cubre. Bueno, como bien mencionamos, ahora estaremos realizando algunos pequeños ejercicios bien cortos y sencillos sobre el Panteón Nacional de los Héroes. Primeramente comencemos con una pregunta muy simple. ¿En qué año fue que comenzó la construcción del Panteón Nacional de los Héroes? ¿Y quién fue el que ordenó la construcción del Panteón Nacional de los Héroes? Muy bien, la respuesta es: fue ordenada su construcción por el presidente de aquel entonces, el señor Francisco Solano López, en el año 1962, la cual fue inspirada en la arquitectura francesa, porque en Francia también tenemos algo similar, el cual, como bien sabemos, el presidente Francisco Solano López tuvo una gira por Europa, la cual después fue el motivo por el cual pudo traer grandes logros al país y como ello también grandes avances. Y también se inspiró en muchas arquitecturas extranjeras para poder realizarlas en el Paraguay. Bueno, pero en casa fue como que cuando estalló la guerra de la Triple Alianza, la construcción tuvo que lastimosamente ser detenida y estuvo abandonada por muchísimo tiempo. Luego fue finalmente reconstruida e inaugurada en el año 1936 y en ese entonces pudo por fin terminarse la obra y albergar los restos de nuestros queridos héroes nacionales. Luego tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo crees que nuestra historia nacional puede influenciar a las futuras generaciones usando de ejemplo el Panteón Nacional de los Héroes? Bueno, para esta pregunta la respuesta es muy sencilla, porque las personas que no conocen de su historia están ¿a qué? Están, por supuesto, a veces condenadas a volver a repetirlas o están ignorando algo muy esencial de lo que los representa. ¿Por qué? Porque nosotros los paraguayos somos una raza, un país y un pueblo muy sobresaliente y además somos un pueblo muy resiliente, el cual enfrentamos a tres grandes países en una guerra en el cual enfrentábamos el exterminio y no pudo ser así
porque el Paraguay sobrevivió gracias a las grandes figuras y a los grandes héroes que hoy descansan en el Panteón Nacional de los Héroes. La siguiente pregunta es, ¿qué crees tú que representa en este momento el Panteón Nacional de los Héroes para la juventud paraguaya? Bueno, para la juventud paraguaya quizás esté representando un hecho importante en nuestra historia, el cual debe profundizarse más, porque a pesar del conocimiento que poseemos sobre ello, siempre es interesante saber más sobre la historia. Y con esto me despido. Fue un gusto hablar un poco sobre nuestra historia, sobre el Panteón Nacional de los Héroes. Espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente clase sobre los símbolos nacionales y la bandera paraguaya. Así que ya saben, si les gusta el video, denle like y nos vemos para aprender más sobre lo que nos gusta, sobre la historia paraguaya. Adiós.